Y como siempre, veamos qué nos trae Diario El Telégrafo. En su primera plana, Diario El Telégrafo nos dice, el presidente Moreno anuncia que Ecuador abandona la UNASUR. Según el mandatario, el organismo destruyó el sueño de la integración. La sede que costó al país 40 millones de dólares se convertiría en una universidad y se retirará la estatua del exmandatario argentino Néstor Kirchner. Además, en la primera plana, Diario El Telégrafo nos informa respecto de la segunda orden de prisión en contra del ex vicepresidente Jorge Glass por peculado en el caso Zingue. La pena llega a 13 años de cárcel de encontrárselo culpable. Esta orden de prisión se trata de una orden de prisión preventiva con fines de investigación que de alguna manera ya está siendo cumplida, dado que el ex vicepresidente se encuentra en la cárcel de La Tacunga. Y finalmente, el Fondo Monetario Internacional ya transfirió 662 millones de dólares. El dinero está en las reservas del Banco Central. Estas y otras noticias las encuentra usted en la primera plana de Diario El Telégrafo y en su edición de hoy. En la Asamblea Nacional hay preocupación luego de que su presidenta Elizabeth Cabezas advirtiera sobre un posible espionaje. No se descarta ninguna posibilidad, como el uso de dispositivos de largo alcance o que se haga seguimientos ocultos a los asambleístas. Hay varias hipótesis que se están investigando, entre ellas la posibilidad de uso de dispositivos con largo alcance, también la posibilidad de que se haya dejado cerca de el escritorio de la presidenta de la Asamblea algún tipo de dispositivo que esté grabando de manera constante varios temas como este, y esto también nos preocupa porque esto puede ser un efecto que haya sido generalizado y que esté permitiendo un espionaje no solamente a la presidenta de la Asamblea, sino a todos quienes conformamos la misma. Yo regreso de territorio luego de 12 días y yo tengo contrato con una empresa que me hace un barrido electrónico para ver una vez semanal si es que han colocado algún objeto extraño. El informe que me mandan es de que existía dentro del televisor un objeto extraño que no era relacionado con la parte tecnológica del televisor. Inmediatamente yo promuevo una denuncia en la Fiscalía. Y precisamente se encuentra con nosotros Eliseo Azuero, asambleísta independiente por Sucumbíos. Buen día, gracias por estar aquí. Lo del espionaje denunciado por usted ya había ocurrido el año anterior. Usted en septiembre ya había entregado a la Fiscalía una denuncia en este sentido, ¿sí o no? Sí, buenos días, Eduardo, ciudadanos. Definitivamente yo no soy partidario del escándalo, lo que quería es que se llegue a los autores, cómplices y encubridores de este delito, porque es un delito que a nosotros nos inhibe de la posibilidad de trabajar de manera clara y al parecer pues hay protervos intereses que buscan que el rol fundamental que nosotros ejercemos, cuál es el de la fiscalización, no se dé de la forma como corresponde. Así que esta ha sido una práctica que al parecer viene de mucha data y que se quiso continuar en este gobierno, o en este tiempo, perdón. Ahora bien, yo el 26 de septiembre del año pasado presenté la denuncia luego de que esta empresa de muy alto nivel descubriera en uno de los televisores de mi despacho un objeto extraño en el cual se entendía me estaban analizando, me estaban observando. No sé con qué intereses, no tengo nada que ocultar, más sin embargo... Era una cámara específicamente. Efectivamente. Una cámara con audio, con sonido. Estaba dentro del televisor. Dentro del televisor. Y esto se confirmó. Efectivamente se trataba de un dispositivo de espionaje. Efectivamente. De septiembre a esta parte, ¿existe alguna nueva evidencia o hallazgo que permita de alguna manera acercarse a la verdad detrás de esto? Bueno, yo creo que la Fiscalía requirió los videos de los pasillos, fueron funcionarios de mi despacho a rendir su versión y está en ese proceso de investigación. No es que yo estoy generando un escándalo que a mi juicio debía ser más bien con toda la tranquilidad e inclusive que no se conozca porque es necesario descubrir quiénes son aquellas personas que están acostumbrados a violentar los derechos de las personas y más aún de autoridades de elección popular como nosotros que tenemos un rol específico que cumplir. Ahora, más allá de no
tener la intención de generar un escándalo. El hecho ya es escandaloso y por los últimos acontecimientos en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su evaluación, su balance respecto de lo que está ocurriendo en la Asamblea en torno a este hecho, pero también respecto de esta evidente inestabilidad política que parece conspirar contra el cumplimiento de los fines de la Asamblea Nacional? A ver, es absolutamente claro de que hay grupos humanos y políticos que pretenden desestabilizar el país. Y una de las formas es buscando que la Asamblea no goce del prestigio que debe tener, inclusive generando noticias falsas, y para todos es conocido de que existen plataformas tecnológicas que propalan insinuaciones, noticias que no necesariamente están en la línea de la verdad. Esto habla de que hay intereses claros para impedir que en esta nueva reinstitucionalización del Ecuador se consiga descubrir a aquellos que saquearon este país. Si son claros, diga usted de quién se trata. No estoy hablando claramente, estoy diciendo que esto es una práctica que viene desde el correísmo y que parece que con los recursos que tienen, inclusive tecnológicos, buscan impedir o buscan chantajear a aquellos que tenemos la decisión no de perseguir, sí de aclarar la verdad, de decirnos, vea, esto tenemos contra usted y evítese meterse con nosotros. Eso no lo van a lograr ¿Usted conmigo. ha recibido ese tipo de mensajes? Yo he recibido amenazas telefónicas, pero esto es muy usual. Así que esto yo no le doy mayor importancia. Hay teléfonos que no tienen número, que le llaman, le dicen no te andes metiendo en pendejadas, etcétera, etcétera. Yo tengo una data bastante larga en política y esto es algo que a lo que acuden sencillamente aquellas personas que están nerviosas, porque vemos personas que no nos intimidan para llegar a la verdad. Lo cierto es de que el Ecuador ha sido esquilmado en sus recursos, al Ecuador se le afectó muy profundamente en su institucionalidad y por esa razón yo creo que los que promovieron este tipo de conducta ilegal, inmoral, tienen que ser sancionados y esperemos que la justicia que yo personalmente digo, posiblemente no ha sido muy diligente en el tratamiento de estos temas. Ya vamos casi a los 2 años y todos los días se descubre algún hecho de corrupción. La Contraloría General del Estado, que hace un gran trabajo, tiene alrededor de 350 casos de indicios de responsabilidad penal y sencillamente parece que duerme el sueño de los justos. Y es necesario que cuando se logre un nuevo nombre, una nueva persona, una nueva reinstitucionalización de la Fiscalía, se inicie con fuerza, con determinación para lograr descubrir a aquellos que le hicieron tanto daño al Ecuador en sus instituciones y en sus recursos. ¿Lo mismo ocurrirá en la Asamblea Nacional con la presidenta Elizabeth Cabezas? A ver, primero la fuente que se develó es una fuente de origen ilegítimo, ilegal. Segundo, yo he dicho de que Elizabeth debería, ojalá en una sesión reservada para evitar el escándalo, se nos explique al Pleno, a todos los asambleístas, porque ella representa a los asambleístas, cuáles son las motivaciones, vínculos o lo que sea, que han mediado para que este escándalo una vez más afecte la imagen de la Asamblea. Muy bien, pero eso... Pero no es evidente. Claro que sí. Digamos, es necesario que se les explique. Sí, pero por supuesto, no, pero tenemos que saber, hubo un diálogo con la ministra de Gobierno, yo no puedo hablar de qué dialogaron, porque eso es ser serio, no hay que escandalizar, porque sí es cierto también de que hay que conversar con las diferentes funciones del Estado sin que esto suponga una intromisión. A ver, todo giraba, si me permite, en torno a la solicitud de investigación acerca de la denuncia respecto de supuestas irregularidades en torno a la actividad de empresas offshore relacionadas o ligadas con un hermano del presidente de la República. Pero, eso es claro. Pero ese es el hermano. En efecto, en torno a ello giraba. Exactamente. Ya. Luego, el escándalo deviene de otras cosas, deviene del contenido de una conversación ilegalmente, ilegítimamente registrada y divulgada como... y finalmente el origen de todo quedó de alguna manera olvidado en todo
este intenso y breve capítulo de ir y venir de especulaciones respecto de lo acontecido. Yo lo que le quiero preguntar es, ¿la Asamblea Nacional debe conocer estos temas o no debe conocer estos temas? ¿O de qué manera, cuál es el procedimiento idóneo para que estas cosas sean procesadas? Vamos a empezar un poco a analizar el contexto. ¿De dónde viene la denuncia o de dónde se filtra el audio y el video? Del correísmo. Quienes tienen el interés de dañar la imagen de la Asamblea para impedir el rol que nos corresponde. Eso no quiere decir de ninguna manera que la presidenta de la Asamblea, que tiene la obligación de un comportamiento distinto al que podría tener cualquier ciudadano porque representa a la primera función del Estado, tenga que recibir de parte de nosotros las críticas y el debate, porque tiene que explicarnos cuál era la razón. Yo mismo iba a votar en favor de aquello, porque lo único que proponían ahí es el escándalo. Si hay algo anómalo en la gestión o en el accionar de un hermano del presidente, eso se debe ventilar ¿en dónde? En la Fiscalía General del Estado, si es que es el cometimiento, si se supone el cometimiento de un delito. Lo que pasa es de que no podemos dar plataforma para el escándalo. En las redes sociales se han filtrado muchos temas y yo no veo nada extraño ni nada malo de que alguien se presente a rendir su versión sobre hechos que tienen que ser explicados. Pero no nos olvidemos de que la institucionalidad radica también en la jerarquía. Se trata del señor presidente de la República. Nos guste o nos disguste, tenemos que tener un comportamiento distinto. No podemos poner a todos por igual. Yo no estoy diciendo que el señor presidente no tenga culpa o tenga culpa. Lo que sí es evidente es de que tenemos que institucionalizar. ¿Qué significa esto? Los temas relacionados con actos, con posibles actos de corrupción, deben ir a la esfera que corresponde o debería ir a la Comisión de Fiscalización. Ahora, todo esto se produce también en un clima electoral, en un momento electoral. Por supuesto. El objetivo es, evidentemente, influir en los electores a la hora de votar. Por supuesto, generar en los electores la idea de que con el señor Correa se vivía mejor, y eso es falso. El señor Correa lo que hizo es sobreendeudar al país, utilizar 325.000 millones de dólares que en 40 años no manejaron todos los presidentes de ese tiempo. Es decir, los presidentes de ese tiempo llegaron a manejar 40.000 millones. Él en 10 años manejó 325.000 millones. Tenemos una deuda que supera los 70.000 millones de dólares. Tenemos problemas en todos los lados. Un Estado obeso que no tenía más de 300.000 empleados y trabajadores, hoy supera los 800.000. Es decir, tenemos que entender, lamentablemente, de que a esta gente le conviene el estado de bronca, de desesperación, y muchos están captando estos mensajes como válidos. Y ahí es en donde tiene que establecerse una función, la función de la Asamblea, que tiene un origen popular, porque somos elegidos por voto popular, que contengamos o hagamos nuestro rol al margen de afectos o desafectos. Yo iba a votar, pero iba a votar dando mi criterio, explicando de que no necesariamente tenemos que prestarnos para el show mediático de un grupo que le tiene que responder al Ecuador muchas tropelías que necesariamente tienen que ser aclaradas en el contexto que corresponde, que es la justicia. Decía usted que además van surgiendo día a día, van surgiendo nuevos casos o nuevos capítulos en casos ya abiertos. Luego de una pausa tendremos un diálogo con Germán Rodas, miembro de la Comisión Anticorrupción, sobre los indicios de responsabilidad penal que se determina en el caso, en el informe respecto del uso o mal uso de los aviones presidenciales en el tiempo del expresidente de la República, Rafael Correa. Para concluir y volviendo al tema de los recursos, entiendo que la Asamblea está debatiendo una alternativa que podría de alguna manera modificar o afectar las disposiciones de la ley amazónica en cuanto a los nuevos ingresos para la región amazónica en beneficio de los trabajadores, de las empresas petroleras que también operan en la Amazonía. ¿Cuál es su criterio? En primer lugar, siempre sostuve que las fuentes de financiamiento del Fondo Común, que no afecta a los gobiernos autónomos descentralizados, este Fondo Común es más bien pequeño para proyectos productivos de diferentes organizaciones y manejar un contexto de conservación. Es poco el fondo.
Y siempre sostuve de que era malo que en la ley se ponga un financiamiento que en el fondo les corresponde a los trabajadores. Porque aquí, en cualquier parte del mundo, los trabajadores participan del 15% de las utilidades. Solo aquí. Solo aquí. Bueno, pero le estoy hablando de que también somos nosotros signatarios de acuerdos internacionales, como la OIT, que es una segunda fuente después de la Constitución, de acopio de la legitimidad de las leyes. No se olvide que el artículo 11, numeral 8 de la Constitución, dice que los derechos adquiridos de las personas son irrenunciables, ¿no es cierto? Esta normativa posterior que genera el señor Rafael Correa al amparo del artículo 325 de la Constitución, sí en efecto dice de que en el ámbito petrolero, minero y eléctrico, la ley debe normar cuánto deberían percibir los trabajadores. Pero no nos olvidemos que la misma Constitución consagra el derecho de los trabajadores que tenían hasta entonces de participar del 15%. Eso, la Constitución lo genera como nulo. Consecuentemente, hoy se está normando nuevamente o se está cambiando la ley. Y lo que tiene que hacer en este caso particular el gobierno, porque es materia del gobierno, el ámbito económico le corresponde al Ejecutivo, tiene que buscar la fuente de financiamiento y me atrevo a decir que podría ser fácilmente la utilización del 4% del precio del barril de crudo. No se olvide que la normativa dice que no menos de $2 deben percibir los gobiernos autónomos descentralizados y si supera la barrera de los $50 debe percibirse el 4%. Ese 4%, cuando supera la barrera de los $50, debería ir para el fondo común y este fondo común debe ampliarse mucho más para crédito, para reforestación, para turismo, inclusive para la vialidad que está desastrosa. Ya teníamos recursos del excedente del precio del barril de crudo, el 40% en la Ley de Transformación Económica para las Finanzas Públicas, en el artículo 58A, que se nos despojó y ningún amazónico dijo nada, ni prefecto, alcalde, ni asambleísta. Eso es lo que me molesta. Entonces, en este momento, ese derecho adquirido que teníamos nosotros de participar del excedente del precio del barril de crudo, un 40%, debe regresar para continuar con la ampliación de la troncal amazónica e inclusive parte de sus recursos pueden ir a alimentar el fondo común. Hay muchas posibilidades siempre y cuando exista la predisposición para lograr que los ánimos en la región amazónica bajen. No queda claro su criterio. Sin embargo, el tema tiene varios actores determinantes. Seguiremos recogiendo la opinión de ellos en los próximos días en torno a esta temática. Eliseo Azuero, asambleísta independiente por Sucumbíos, esta mañana en Primera Impresión. Gracias por estar aquí. Brevísimo corte. Cuando volvamos, como ya lo dije, nuevamente Germán Rodas, miembro de la Comisión Anticorrupción.